Buen día para los que vayan a estar viendo este video. Este es el video diario académico semanal del curso de ciencia. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso acerca de las frecuencias simples y abordando el tema de las frecuencias de datos agrupados. Muy bien, para hablar acerca de las tablas de frecuencias simples, sabemos que estas se dividen en varias categorías, podría decirse así. Están las frecuencias absolutas, las frecuencias absolutas acumuladas, las relativas acumuladas, las porcentuales y las porcentuales acumuladas. Entonces, vamos a hacer ¿a qué se refiere la tabla de frecuencias absolutas? Pues esta es la cantidad de veces que aparece el valor en el estudio. Y esta es igual al número de datos, ¿verdad? Seguidamente, la tabla de frecuencias absolutas acumuladas, que esta es la sumatoria progresiva de las frecuencias absolutas que ya tenemos. Seguidamente estarían las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas, en estas son la proporción que representa la categoría respecto al total de datos, y se calcula dividiendo la frecuencia absoluta entre los números de datos del estudio. Seguidamente la frecuencia relativa absoluta acumulada, que sería la suma progresiva de las frecuencias relativas. Así sucesivamente se va a ir haciendo. Las frecuencias porcentuales absolutas es el porcentaje que representa cada frecuencia absoluta respecto al total, y aquí se multiplican estas por 100 y esta nos daría las frecuencias porcentuales. Y las porcentuales acumuladas son la suma progresiva de las frecuencias porcentuales, como ya las habíamos dicho, y estas se utilizan más en datos cualitativos. Se pueden utilizar en cuantitativos únicamente si estos datos son menor a 30 datos, ¿verdad? Ya que sea más de 30 ya no podría utilizarse esto, porque no nos daría el resultado que necesitamos, porque ya serían demasiados. Entonces ahora vamos a entrar al nuevo tema, que sería la tabla de frecuencias de datos agrupados. En esta es cuando ya se utilizan los datos cualitativos, o sea, los numéricos, como se nos decía, ¿verdad? Ya sabemos bien que los porcentajes son donde se nos habla del 0 a 100, ¿verdad? Cuando representan una persona del total de personas. Y las proporciones del 0 a 1 cuando representan una porción del total de personas. En situación a las frecuencias simples, que son las simples significa codificar o no codificar, y se trabaja cualitativamente, pero también se aplica a lo cuantitativo, únicamente, como les decía y les mencionaba, que si son menos de 30 datos, ¿verdad? Los números que se le colocan a nuestros datos cuando son cualitativos solo son códigos, no podemos operarlos, ¿verdad? Porque solo significan un código respecto a nuestra pregunta. Los cálculos nos permiten interpretar y analizar la información. Ahora sí entramos a lo cualitativamente. Vamos a explicar que cuando ya son cualitativamente, nuestra tabla se aumenta más, porque tenemos que llevar otra serie de pasos. Ya no son simples como lo veíamos en lo cualitativo, sino que ahora ya son como más específicas. Se nos daba a conocer un ejemplo acerca de estudiantes que intentaron aprobar un curso, digamos. Entonces se nos decía que para los intentos, ¿verdad?, solo son 3. Y esta cantidad de números, el 1, el 2 y el 3, son los que representan una magnitud, los cuales sí podemos operar, ¿verdad? Porque estos ya representan una magnitud, ya no solo son codificaciones, ¿verdad? Ya son una magnitud, las cuales ya podemos dividir, operar, multiplicar, sumar, promediar, elevar. Porque, como mencionábamos, estos ya representan una magnitud, ¿verdad? ¿Y a qué se refiere con magnitud? Pues es una medida o cantidad de algo que estamos estudiando o analizando, ¿verdad? Pero si nos damos cuenta, aquí, como ya
cuantitativamente ya son demasiados datos a veces los que tenemos que analizar. Y entonces, ¿qué pasa si tenemos varios datos y queremos estudiarlos, verdad? Ya no podemos hacer eso de hacerlo uno por uno, porque serían demasiados nuestros datos y no tendría sentido todo esto, ¿verdad? Si quisiéramos empezar a hacer una tabla, se tendría que colocar frecuencia a cada uno, como les decía. Entonces va a ser repetir muchas veces la misma frecuencia. Digamos que tengamos 70 y luego 71, 72, 70. Entonces se le iría colocando que ¿cuántas veces se repite? Una vez, una vez, una vez. Entonces eso acumularía muchos datos y no podríamos hacerlo así rápidamente, serían muchas frecuencias. Entonces esto no lo haríamos así y entonces ya vendríamos a hacerlo de esta manera, que ya sería de grupo, de frecuencia de agrupada, ¿verdad? Entonces vamos a decir que aquí en general una regla empírica que se tiene que también es que si tiene más de 30 datos debe resumir las categorías a intervalos, ¿va? Entonces es lo que mencionábamos, que si tenemos mayor de 30 datos, entonces ya aquí los agruparíamos para que se reduzcan esos intervalos que vamos a analizar, ¿verdad? ¿A qué se refiere con intervalos? Pues son rasgos o segmentos de valores en los cuales se agrupan los datos para su análisis. Se utiliza para organizar, resumir los datos de manera más efectiva. Todos nuestros datos, ¿verdad? Que tenemos. A las categorías en intervalos se les ha denominado tablas de frecuencias para datos agrupados. Entonces, a esas categorías ahora les vamos a llamar frecuencias de datos agrupados. Ahora hablaremos de los intervalos marcas de clase y frecuencia. Estos serían los que vayamos a utilizar, son los intervalos de clase. Los intervalos de clase, esto se refiere a la dificultad de resumir un conjunto de datos. Puede ser superada agrupando los diversos valores en un número reducido de clases llamadas intervalos de clase. Cada una de las clases tiene un extremo límite y un límite superior y uno inferior. El extremo inferior es el número menor del valor, ¿verdad? Y el superior es el valor mayor. Cada grupito va a tener un intervalo de clase, ¿verdad? Entonces aquí, como ya mencionaba, nuestra categoría ya no sería una categoría, sino que aquí la llamaríamos intervalo. Y estos, como ya los mencionaba anteriormente, solo se puede hacer cuando son datos cuantitativos. Y los cuales en estos datos o todo lo que vamos a recolectar nos va a permitir analizar, ver diferencias, detectar tendencias, ver si hay algo que cuadra o no, o analizar cada variable, ¿verdad? Seguidamente, las diferencias entre los límites superior e inferior de una clase se le denomina amplitud de clase o amplitud de intervalo. Y esto se refiere a cuán grande es el límite inferior a el límite superior. Luego, el punto número 3 sería el punto medio. Y este va a ser de los datos límites de una clase. Y se le denomina marca de clase, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a lo que está justo a la mitad de cada intervalo, ¿verdad? Si tenemos aquí el número 60 y 66, ¿qué tenemos a la mitad de ahí, verdad? Luego, seguidamente, el punto número 4 sería el número de datos incluidos en un intervalo de clase, y a este sería la frecuencia absoluta, que es entonces a esta frecuencia absoluta es lo mismo que a lo que nos vamos a referir, la frecuencia de clase absoluta. Esto sería lo mismo. Luego vamos a ver los nuevos datos que vamos a tener aquí. Como ya mencionábamos, en la frecuencia simple tenemos la frecuencia simple absoluta, absoluta acumulada, la relativa, relativa acumulada, la porcentual y la porcentual acumulada. Aquí ya se le va a añadir 6 datos más o 6 casillas más, ¿verdad? Donde ya vamos a tener al inicio el límite inferior y el límite superior, que ya hablábamos anteriormente, que son
la cantidad menor y la mayor, ¿verdad? El límite de nuestros datos, ¿verdad? Entonces, seguidamente, entonces estos ya serían nuestros intervalos, ¿verdad? Y luego al final de todos estos ya tendríamos el punto medio, que es el valor medio de cada intervalo, ¿verdad? Y la frecuencia de punto medio, que esto sería el multiplicar punto medio por frecuencia absoluta, y aquí ya nos daría el dato. Luego tenemos el límite real inferior y el límite real superior, que es donde le podemos dar un rango más realista usando decimales. Y se nos daba a conocer que a veces cuando nuestros datos tienen decimales, entonces, por ejemplo, si no tienen, entonces vamos a multiplicar, no, vamos a restarlo, perdón, con punto 5. Ahora, si tuviera decimales, entonces a la hora de restarle, sería restarle con 0.05, porque ya tiene un decimal, ¿verdad? El intervalo, asumir que vamos a analizar intervalos ya no datos. Aquí tenemos que darnos cuenta de que ya no vamos a analizar dato por dato, sino que vamos a analizar por intervalos, o sea, los grupos, ¿verdad? Que vamos a ir haciendo en cada categoría, ¿verdad? Luego aquí vamos a hablar sobre los datos que vamos a necesitar, los datos necesarios que vamos a utilizar para realizar toda esta tabla que se nos representa, ¿verdad? Primero, como dato número 1, tenemos el número total de nuestros datos, ¿verdad? Esta es la frecuencia total que hemos visto, ¿verdad? Luego tenemos el segundo, que es el dato menor, y luego el dato mayor de nuestros datos también. Luego tenemos el rango, que esto se obtiene de la resta del dato menor y el dato mayor, entonces esto ya nos daría un rango, ¿verdad? Seguidamente hablamos del número de intervalo y la amplitud de cada intervalo. La amplitud de cada intervalo, qué tamaño va a ser cada intervalo, ¿verdad? ¿De qué tamaño va a ser cada intervalo que vamos a realizar? Y para esto vamos a realizar algunas fórmulas. El rango es la medida de variabilidad. Qué tan amplia es la diferencia entre el número menor y el número mayor, es lo que nos quiere dar el rango. Las fórmulas que vamos a utilizar, la de números de intervalos, es la regla de Sturgeon, perdón. Esta es k igual a 1 más 3.322 multiplicado por la longitud y dividida el número de datos, ¿verdad? Entonces ahora la amplitud, la fórmula de amplitud de cada intervalo es el rango dividido el número de intervalos. Entonces estas son las dos fórmulas que vamos a estar utilizando para realizar esto, y esto ya, teniendo esto, ya podemos seguir trabajando con nuestra tabla, ¿verdad? Entonces también las fórmulas son las que nos ayudan a no estar adivinando, se nos decía, porque nosotros podemos decir que vamos a hacer de esto a esto, digamos de 5 en 5, de 10 en 10, pero no es así. Entonces, para que sean más específicas y más realistas, vamos a utilizar estas fórmulas. Luego seguidamente están las columnas extras, estas que tenemos, que les dije que son 6, que son se empiezan a trabajar porque gracias a ellas podemos hacer cálculos posteriores de medidas de tendencia central. Entonces estas que vamos a hacer de más son las que nos van a ayudar ya después poder trabajar las medidas de tendencia central. Se nos da a conocer que aquí la variable ya no es ordinal. Las mediciones de variables por intervalos ya no son así. También se nos da a conocer de que después de todos los datos que vayamos a tener, por ejemplo, que nuestros datos sean 50, 60, 100, entonces ya como los vamos a hacer por intervalos, ya solo vamos a analizar lo mínimo, ¿verdad? O sea, vamos a analizar ya solo 9 o 10, dependiendo lo que nos dé nuestra amplitud y nuestra amplitud de nuestros rangos, ¿verdad? Para analizarlos, ¿verdad? Entonces todo esto es lo que vamos a ir trabajando para realizar todo esto. ¿Y cómo vamos a sacar entonces ahora
lo que empezamos a utilizar aquí, ¿verdad? Que ya sería en nuestras nuevas casillas, que son las del límite inferior, límite superior, y las últimas que son de el medio, el punto medio. Entonces, como ya se nos daba a conocer, nuestro punto medio son los que nos dicen cuál es el punto medio entre nuestro límite inferior y nuestro límite superior. Y lo que vamos a hacer aquí es el límite inferior lo vamos a sumar al límite superior y lo vamos a dividir entre 2. Entonces esto ya nos daría esa casilla, ¿verdad? De todo lo que tenemos ahí. Luego, seguidamente ya sería el límite entonces, como les decía, ¿verdad? Me había equivocado un poco, pero para sacar entonces nuestro límite inferior, lo que vamos a hacer es el dato menor, lo vamos a sumar con la amplitud de intervalo. Entonces esto ya nos va a dar dando nuestros datos, ¿verdad? Y así sucesivamente con todos. Seguidamente, entonces aquí para sacar nuestro límite superior vamos a utilizar el segundo intervalo que tenemos en nuestro límite inferior y le vamos a restar 1. Y así sucesivamente también. Luego, seguidamente, para sacarlo de las frecuencias absolutas, igual vamos a utilizar la fórmula que utilizamos anteriormente de igual frecuencia y nuestros datos, ¿verdad? Y todo. Eso va a seguir siendo lo mismo. Seguidamente ya al final tenemos nuestro punto medio, ¿verdad? Que sería lo que seguiría de nuestra tabla. Y estas, como les había dicho anteriormente, donde me había confundido, esta es el límite inferior más el límite superior dividido 2, ¿verdad? Entonces ahí nos daría la casilla de puntos medios. Seguidamente tenemos la frecuencia absoluta por el punto medio, perdón. Y esta sería la frecuencia absoluta por punto medio. Y ahí ya nos daría todo eso, ¿verdad? Ahí. Seguidamente tenemos el límite real inferior. Este sería el límite inferior menos 0.5 y ahí nos iría dando, ¿verdad? Todos nuestros datos. Y ahora el límite real superior también sería así con ese número, pero ahora lo vamos a sumar. Y entonces ya ahí nos darían todos nuestros datos, ¿verdad? Luego, terminando de hacer todo eso, ya tendríamos que ver qué tanto nos interpretan nuestros datos, ¿verdad? Tanto en todo, ¿verdad? Nuestros intervalos, en nuestras frecuencias, qué nos dicen, nuestros porcentajes, qué nos dicen acerca de nuestra variable que estamos investigando, ¿verdad? Y seguidamente esta próxima semana vamos a hablar acerca de lo que seguía, ¿verdad? De lo que habíamos hablado al final, de qué nos ayudaría a hacer esta tabla, ¿verdad? Que nos ayudaría, ¿verdad? Ya a poder hacer cálculos posteriores de medidas de tendencia central, como serían la media, la moda y la mediana, ¿verdad? Entonces eso es lo que nos ayudarían todos estos datos. Entonces muchas gracias por el tiempo y nos vemos en la próxima.